Bueno, está caliente la pista, ¿verdad? Sobre el tema de la inmigración sucedieron muchas cosas ayer. El gobierno le respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no modificará la ley 169-14. Pero la ley 169-14 está en peligro no de ser modificada, no, sino de ser barrida por el Tribunal Constitucional. Señores, no es agradable decir te lo dije, pero es que hay que señalarlo porque desde el primer día que se anunció la 168-13 dijimos, esto va a meter a nuestro país en problemas muy grandes, porque es inaceptable ese acto de crueldad. Y como explicábamos ayer, se ha logrado que la gente se confunda, se ha logrado confundir a mucha gente que piensa que el problema es todo lo mismo. Y una cosa, son dos cosas diferentes. La inmigración, a la que nuestro país tiene todo el derecho y el deber también de frenar y de devolver a los haitianos y de cualquier otra nacionalidad que estén aquí sin documentos. Claro, tiene el derecho y el deber de devolverlos. Otra cosa es la desnacionalización, que es un acto extremadamente cruel y además inaceptable en el mundo de hoy. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas. Eso, porque aquí no hay forma de, aparentemente, de solucionar eso de una manera definitiva. Entonces, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dio ayer unas declaraciones al periódico Diario Libre y dijo lo siguiente: la posición del gobierno dominicano es clara e inequívoca. El gobierno defiende la ley 169-14 porque fue una ley propuesta por el presidente de la República luego de un consenso y de una consulta con diferentes sectores y que logró el apoyo unánime del Congreso Nacional. La ley 169-14 hay que valorarla. No es perfecta y no restituye de una manera total los derechos que a una cantidad de seres humanos le pulverizó la 168-13, la sentencia 168-13. Pero de alguna manera, dentro de lo posible, pudiera decirse, vino a tratar de paliar los desastrosos efectos de esa sentencia. Que de lo primero que está viciada es de que es de retroactividad. Y ninguna ley puede ser retroactiva. Usted no le puede decir a una gente, a usted lo habían reconocido como dominicano, pero ahora nosotros le retiramos ese reconocimiento. Usted ya no es dominicano. Eso no se puede hacer. Bueno, se puede hacer porque lo hacen. Tampoco se pueden cometer genocidios y se cometen. Pero es una práctica abominable. Entonces, ayer, por ejemplo, hablaron, aparte del consultor ejecutivo, habló el presidente del Senado, que dijo que es una injerencia inaceptable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decir que hay que cambiar leyes o modificar leyes. En definitiva, lo que están diciendo es que garanticen el derecho de los desnacionalizados y les restauren sus derechos. Decir que eso es inaceptable, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que es un abogado de largo ejercicio, sabe que políticamente será útil para él esa declaración, pero sabe que para eso existen los derechos humanos. Es para eso. Ahora, dijo Flavio Darío Espinal una verdad, y es que esa ley 169-14 que vino a paliar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional fue una ley
consensuada. Sí. Y recibió el voto unánime, incluido el de Reinaldo Pared. El voto unánime de todos los legisladores. Porque rara vez se logra aquí un consenso para algo, pero muy raro. Y hubo un consenso absoluto. Eso no es una cosa que se ve muy fácilmente aquí en la República Dominicana. Y hubo un consenso absoluto, porque si bien se entendía que no restauraba todos los derechos arrebatados, pero todo el mundo lo vio como una forma de paliar aquellos resultados. Una salida, como una salida. Claro. Entonces, eso sí es verdad, que gozó de respaldo unánime. Ahora, dice él, nosotros como gobierno, estoy citando palabras textuales, nosotros como gobierno, el presidente de la República, defiende la ley y no tiene intención alguna de promover ningún cambio en el ordenamiento jurídico dominicano, ni en materia de nacionalidad, ni en materia de regulación migratoria. El ordenamiento jurídico dominicano incluye la ley de migración, las disposiciones constitucionales en materia de nacionalidad, la sentencia 168.13 y la ley 169.14. Sí, porque él no puede negar la existencia de la sentencia 168.13 por más inconstitucional que sea. Entonces, es decir, Tribunal Constitucional, no hay otro tribunal superior que diga que sí, que lo que hizo es constitucional o no. Él es el mismo que lo dice. Por lo tanto, su sentencia es irrevocable. Por hondo que haya metido la pata, como es el caso. Entonces, el consultor jurídico dice algo que en gran parte es verdad, y es que, dice él, nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo en foros internacionales nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la ley 169.14, fíjense que no dice la sentencia 168.13, que parte de ese ordenamiento jurídico. Dice, seguiremos defendiendo en foros internacionales nuestro ordenamiento jurídico, especialmente la ley 169.14. La hemos defendido aquí y fuera del país, y esto es conocido por los organismos internacionales, por la OEA, por ACNUR, por el PNUD, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por los gobiernos con los que tenemos relaciones bilaterales, y es una posición invariable. Entonces, explicó que una vez que se saca al país del capítulo 4, eso es cuando lo sacan de la lista negra de los países violadores de los derechos humanos, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acaba de sacar a la República Dominicana de esa lista, de la lista negra de violadores. En el 2016, por primera vez. Sí. Y precisamente por esos temas vinculados al trato de dominicanos de ascendencia haitiana y trato pero sobre todo a la sentencia. Sí, por eso la sentencia 168.13, la consecuencia que tuvo esa sentencia en el país para dominicanos de ascendencia haitiana. Entonces, Flavio Darío Espinal fue embajador de la República Dominicana ante la OEA, conoce todas esas cosas. Es decir, que habla con propiedad en este sentido. Claro, él no puede decir todo, él no puede como funcionario decir ahora, esa sentencia es una barbaridad y eso es lo que nos ha metido en estos problemas y nosotros tenemos que estar como los toreros toreando esos toros. Entonces, entonces él señala que al sacar al país de la lista negra de países violadores de los derechos humanos, se establece la mesa de diálogo. Efectivamente, dice él que en este sentido el gobierno intercambia información con la Comisión Interamericana para mostrar lo que realiza con su norma. Eso es exactamente así. Pero nadie dice, eso es una injerencia. No, el gobierno, el Estado Dominicano tiene que dar explicaciones de lo que está haciendo para restaurar derechos arrebatados. Tiene que hacerlo. Porque ese es el mundo. Nosotros no, si nosotros viviéramos en una luna exclusiva para nosotros, pero somos parte del mundo, de la comunidad internacional. Claro, y en materia de derechos humanos no puede haber
discrecionalidad, no puede haber secreto. ¿Sabe que yo revisando ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno ve que una de las razones fundamentales por la que la República Dominicana fue incorporada en esa lista negra de violaciones de derechos humanos, que es el capítulo 4 al que hace referencia a la propia comisión, es que durante el 2016 la comisión procuró información, estuvo solicitando al gobierno dominicano y a otras instituciones, Junta Central Electoral, la Dirección de Migración, una serie de informaciones y de estadísticas sobre la consecuencia de la aplicación de la sentencia 168-3 y 169 y la ley 169-14. Y esas informaciones no llegaron con la urgencia o la premura o la rapidez con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la estaba exigiendo. Entonces, frente a esa falta de transparencia, esa falta de información y de estadísticas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió colocar a la República Dominicana en esta lista. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen que establecer mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, mecanismos de transparencia y sobre todo en un tema en el que la República Dominicana está siendo tan cuestionada como es el tema tanto de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana como el tema de los inmigrantes. Frente a esto es importante que exista esta mesa de diálogo con esta comisión. Y esto lo decimos porque algunos de los sectores que lo critican todo y cuestionan todo sobre la base de que hay que defender la soberanía, estaban criticando y cuestionando que el gobierno dominicano haya aceptado una mesa de diálogo. Pero ¿cómo en una democracia y en un mundo globalizado como en el que vivimos, donde se le da tanto seguimiento al tema de los derechos humanos, se pretende que la República Dominicana ni siquiera dé información sobre las cosas que va haciendo para garantizar los derechos de las personas que han sido afectadas por esta sentencia, ¿no? Mira, todas esas reacciones de grupos xenófobos tienen una tendencia, una intención de confundir a la gente. Se quiere presentar a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos como un ente enemigo de la República Dominicana, porque condena a la República Dominicana y en unos casos, en otros le hace observaciones por violaciones de los derechos humanos. Les invito a que entren en la página de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y busquen todas las condenas que le hacen a la gran mayoría de los países. Yo diría que a todos los países. La República Dominicana ni siquiera es uno de los países que ha recibido más condenas. Todos los países, incluyendo a los Estados Unidos. No, y es importante. Contra los Estados Unidos, óigame, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque presentan todos estos conspiranoicos, presentan todo esto como un concierto internacional contra la República Dominicana. Uno de los países que más condenas recibe todos los años de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se llama Estados Unidos de América. Sí. Búsquenlo, nada más tienen que abrir la página para que lo vean. Y constantemente, Chile, Argentina, mire, países de todo el continente. Y en ningún lugar usted ha visto a nadie diciendo, eso es una injerencia inaceptable contra la soberanía de Chile. Nadie dice eso, lo que hacen es tratar de cumplir para que lo saquen de la condena y de la lista. Eso es lo que hacen todos los demás países. Pero se quiere presentar que hay una conspiración internacional para convencernos además a los dominicanos de que digamos, aquí no queremos derechos humanos. A la Comisión de los Derechos Humanos que se vaya para otro lado. Ajá, y cuando te violen a ti tus derechos, sí. ¿Quién te defiende? No, pero además, ¿qué consecuencia tiene eso para la República Dominicana? Que este país aparezca en lista como violadora de derechos humanos.
En un mundo, como decíamos, globalizado, donde el tema del intercambio económico y comercial es vital para el país, porque a veces uno piensa que estos grupos creen que, se creen o se autoengañan de que nosotros podemos ser autosuficientes, como dicen. No, que haciendo un bochinche aquí resolvieron. Exactamente. Y bueno, eso tiene consecuencias, sobre todo económicas, importantes para un país como la República Dominicana, que depende tanto del comercio, de la ayuda, del apoyo internacional, de países que toman muy en cuenta el tema de los derechos humanos. Claro, nosotros tenemos aquí, y ustedes ven que todos los presidentes viven hablando de la inversión extranjera que está creciendo, ¿verdad? El intercambio comercial, los acuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea para exportar nuestras frutas y vegetales y cosas. Ningún país, aunque sea una isla, está solo en este mundo, se tiene que interrelacionar con los demás. Y ningún país puede vivir solo. Ningún país puede vivir aislado. Y lo que se está intentando es aislarnos del mundo. Convenciéndonos además, intentando convencernos de que eso es absolutamente necesario, aislarse del planeta. Entonces, pero las cosas no son así. Fíjate, el mismo Reinaldo Pared, después de decir que es inaceptable que la Comisión de los Derechos Humanos diga que aquí hay que restablecer derechos arrebatados, dice él, fíjate, en la misma palabra, la misma frase, dice él, es un acto de intromisión inaceptable. Eso es una ley que es el complemento a la sentencia 168.13. Es una ley justa, dice él, que procura y al efecto ha cumplido su cometido en transparentar el estatus de cada ciudadano no nacional en la República Dominicana. Es decir, él mismo está diciendo que esa ley fue necesario, él le dice complementar la 168.13. Ajá. Sí. Y no es para complementarla. Y él lo sabe muy bien. Pero él mismo había dicho que eso era necesario hacerlo. Y él mismo votó, fue parte de esa votación unánime. Pero él mismo dio motivaciones para que se aprobara la 169.14 cuando se discutió en el Senado. Y una de las cosas que dijo fue, para mostrar los efectos negativos de la 168.13 que operaban contra el Estado Dominicano, dio como ejemplo que ellos fueron y visitaron al Papa, que no fue para hablar de eso, y el Papa lo primero que le dijo fue eso. Exactamente, él sacó ese. Ahora, un grupito de xenófobos podrá decir, como lo está diciendo, el Papa es un perverso fusionista. Bueno, para 4 o 5 lo será. Pero el Papa es un líder religioso de autoridad mundial, de prestigio mundial. Entonces, si usted está en una situación en que usted dice que están los organismos de los derechos humanos contra nosotros, que están toda la potencia contra nosotros, que está la iglesia, el Papa contra nosotros, entonces, ¿cómo usted dice que el que tiene la razón es usted? Nosotros entonces tenemos que revisarlo. Somos los que tenemos que revisarlo. ¿Cuál es el problema? Tú sabes que la ventaja de toda esta discusión es uno haberse dado cuenta del nivel de apoyo y defensa que tiene la ley 169-14. Qué bueno que sea así. Sí. Y qué bueno que sea así porque efectivamente hay una amenaza seria contra esta ley que viene no a complementarnos, a tratar de corregir algunos de los errores graves que se cometieron o se cometió con la sentencia 168-13. No todo, como tú dices, algunos de esos errores. Entonces, la principal amenaza frente a esta ley no viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tú lo decías al principio. La principal amenaza a esta ley viene del propio Tribunal Constitucional,
porque hay un recurso que se elevó frente a ese Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional, si no toda parte de esta ley, algunos de los dispositivos de esta ley. Y se habla que desde el Tribunal Constitucional se favorecería declarar inconstitucional la ley 169-3. Es decir, buscar una salida de carácter judicial o dar una respuesta de carácter judicial precisamente a un tema como el de la ley 169-14, que fue un tema de salida política a una situación que había creado, engorrosa, que había creado el propio Tribunal Constitucional, porque efectivamente, como tú muy bien señalabas, Uchi, esto fue producto, que lo decía el consultor jurídico, esto fue producto de un gran consenso de las distintas fuerzas políticas y sociales del país, y que ahora venga el Tribunal Constitucional tratando de esa salida de carácter político, institucional que hubo en el país a ese grave tema, pues echar ese tema atrás. Eso sería meter a la República Dominicana en un problema mucho más grueso, mucho más grave que el problema en el que ya de por sí la sentencia desde el año 2013 metió a la República Dominicana. Bueno, en estos días salió en el periódico El País, sí, un artículo bastante amplio sobre la situación de violación de derechos humanos a partir de la sentencia 168-13 en la República Dominicana. Imagínense los efectos de esto. Nosotros recibimos una cantidad enorme de turistas europeos, por ejemplo. Y bueno, el artículo precisamente habla de la República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, donde se violan derechos humanos por esta situación. Entonces, si el Tribunal Constitucional viene y declara inconstitucional esta ley, pues estaría creando un problema sumamente grave al país, más grave que el que tenemos en estos momentos. Pero fíjate qué interesante. La ley 169-14 está siendo atacada desde dos extremos. Sí. La ataca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos porque entiende que la ley ayuda, pero que no es suficiente para resolver las violaciones a los derechos que implica la sentencia 168-13. Y desde el otro lado, la atacan porque consideran que no deben admitir ningún paliativo a sus efectos, a su genocidio civil, de dejar a una cantidad de personas que nacieron aquí, que viven aquí, que han vivido aquí toda su vida y que ahora les han dicho, usted no puede tener documentos, por lo tanto usted no puede estudiar, usted no puede casarse, usted no puede cobrar un cheque, usted no puede trabajar, usted no puede viajar, usted no puede hacer nada. Entonces, unos la atacan porque no quieren que les resuelva ni mínimamente el problema a las víctimas, y el otro dice que no es suficiente para restaurar, para resolver los problemas que tiene la víctima. Los problemas que creó. Sí. Entonces, y el gobierno está en una situación que tiene que decir, bueno, defiendo la 169-14, las que están atacando de los dos lados, porque no puede hacer otra cosa. Sí. Ayer, por cierto, para que ustedes vean a dónde han llegado las cosas, el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, suspendió a una doctora de un hospital público que tomó fotos de un paciente haitiano. Hizo un video en una sala donde había 9 pacientes y ella alarmada porque de esos 7 supuestamente, según ella vio, porque me imagino que por el color de la piel de los pacientes que estaban ahí, pero a lo mejor lo son de verdad. Decían 7 son haitianos, y así lo publicó en un video que circuló ayer en las redes sociales. Entonces, el director del Servicio Nacional de Salud la suspendió porque eso contraviene la ley
de Salud Pública. No se puede tomar imágenes ni divulgar imágenes de pacientes. Y más uno que parece que estaba en estado crítico. Así es. Eso tiene muchísimos efectos. Entonces, resulta que por eso le ofrecieron palizas y hasta la muerte. Algunos de los nacionalistas con Z, uno le dijo que le daría, que si se lo encuentra le da una paliza. Otro dijo que merece la muerte por traidor. Sí. Entonces son amenazas. El director de comunicación de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, entonces tuiteó lo siguiente, y lo voy a leer de manera textual. Dice: nacionalistas xenófobos, promotores del odio, nunca han luchado para engrandecer la patria, ni aman al prójimo dominicano. Se oponen a la jornada escolar extendida, están contra la reforma de salud, el remozamiento de los hospitales, en contra de la visita sorpresa y en contra de la democratización del crédito. Porque estaba respondiendo a las amenazas que públicamente en cuentas de Twitter le hicieron al director del Servicio Nacional de Salud. Esa es la realidad. Él mismo repitió una de las amenazas del que dijo que le iba a dar una paliza. Ajá. Dijo: miren los argumentos de esta persona. Su argumento es una paliza. Así es. Sí. Entonces, miren, Chanel Rosa Chupani ha sido uno de los excelentes funcionarios públicos que ha trabajado con transparencia y con eficiencia. Lo hizo en SENASA. Y vamos a ver cómo lo hace, porque está nuevo en el Servicio Nacional de Salud. Y el Servicio Nacional de Salud es bien, pero bien complejo por la cantidad de problemas que hay en el Sistema Nacional de Salud. Pero ha actuado en la dirección correcta frente a esta forma en que una médico violó las disposiciones que están establecidas en la ley, el código de ética de los médicos en el país, porque Chanel Rosa lo que ha hecho es decir, hay un derecho a la privacidad que tienen los pacientes que nadie lo puede violentar, y que lo que hizo esta doctora fue precisamente eso. Y por eso la reacción de estos grupos que ya nos tienen acostumbrados a reaccionar con este nivel de agresión y de violencia. Y yo decía ayer que este es un elemento más que da la razón al obispo y a los curas que en el Sermón de las 7 Palabras, claro, la semana pasada, expresaron su preocupación por ese nivel de odio y de discriminación que algunos malos dominicanos están manifestando a través de las redes sociales, y que el hecho de que ahora, a lo mejor eso existía desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que ahora existan las redes sociales, medios como Facebook o Twitter, hace que estos xenófobos tengan la posibilidad de tener una presencia tan activa que parecería ser que son mucho más lo que piensan de esta manera, pero son los menos, pero sí hacen mucho ruido. Y por eso es importante que frente a situaciones como la que se presentó ayer en contra del director del Servicio Nacional de Salud, pueda haber reacción de las autoridades, porque eso no se puede dejar pasar como un exabrupto de una persona que utiliza las redes sociales y ya. Eso tiene que tener consecuencias, porque hay una amenaza seria y una amenaza grave contra un funcionario público. Y bueno, eso no se puede dejar pasar así como por así. Pero mira una cosa, tú dices que las redes sociales le dan la oportunidad de intervenir. Sin embargo, es un grupo reducido de personas el que hace eso. Y cuando yo veo eso, siempre voy y veo cuántos seguidores tienen. Haz la prueba para que tú veas. Sí. Hay que tienen 4 seguidores, hay que tienen 17, otros tienen 11. Así es.
Si tú encuentras uno que tiene 100, ese debe estar entre los líderes más líderes. Debe estar feliz de esa cantidad de seguidores. Entonces, tampoco tiene tanta incidencia. Quiero contar esto brevemente, para que ustedes vean cómo se maneja este tipo de cosas. Hace muchos años invitaron a varios directores de medios dominicanos para ir a ver la reforma de salud de España. El servicio de salud, el seguro de salud, todo eso. Visitamos hospitales, centros de primera atención y visitamos la sede del organismo que dirige todo eso en España, en Madrid. Y llegamos antes de la hora y estábamos en una placita muy bonita que hay frente a esa institución. Y pasamos un buen rato porque llegamos bastante temprano. Había dos señoras, dos mujeres, que los dominicanos nos identificamos siempre. Ellas reconocieron a algunos de nosotros. Nosotros habíamos dicho, mira, esa parecen dominicanas. Y entonces le preguntamos qué se hacen allí y le digo yo, aquí entre nosotros, ¿ustedes están documentadas o no? Había una que tenía residencia y la otra era indocumentada. Y nos pusimos a hacerle preguntas y resultó que la indocumentada había sido operada, le habían hecho una operación de corazón abierto y le habían salvado la vida en España. Y ella es indocumentada. Era. A lo mejor lo sigue siendo, no lo sé. Pero cuando entramos entonces a la reunión con los funcionarios que dirigen todo el sistema en España, entonces yo hice la pregunta. ¿Este sistema es para todos los españoles? ¿O para los españoles y los residentes legales? ¿O cómo es que esto funciona? Entonces, no me acuerdo el nombre, el principal funcionario del sistema de salud de España respondió, no, la salud no tiene nada que ver con esas cosas. Nuestro sistema atiende a personas enfermas, al que necesita atenciones médicas. Claro. Entonces yo le hice la pregunta específica. Y cuando llega un indocumentado, un inmigrante indocumentado, respondió ahí mismo, nosotros no somos migración, nosotros somos salud. Y nosotros ni siquiera tenemos que hacer una denuncia a migración. Mire, aquí vino... eso es importantísimo. Y te estoy hablando de una dominicana que estaba ahí y le habían salvado la vida. Bueno, ahora bien, aquí tenemos un problema con la cantidad de haitianos que están siendo atendidos en los hospitales, donde les están, a su vez, resolviendo problemas a ellos. Pero volvemos al tema, la raíz del tema. ¿Cuál es? Mira, leí y recomiendo un artículo en un blog, el blog Nuestro Tiempo, de César Mieses, un antropólogo, que dice por qué los haitianos pasan el masacre a pie. Y te da varios datos. Dice, República Dominicana es un país de ingreso medio alto, Haití de ingreso bajo, y cita unas estadísticas del 2014 del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice, por ejemplo, que el ingreso per cápita medio en dólares en el 2014 en la República Dominicana era de $5,000 al año y en Haití 650. Es decir, los dominicanos tienen ingresos 7.6 veces más que lo que tienen los haitianos. Como consecuencia lógica, los haitianos vienen. Pero como consecuencia lógica, y esto es lo peor, empleadores dominicanos prefieren a los haitianos, que se contentan con menos,
porque tiene mucho peor situación. Entonces vamos a ver, Jenny, por favor, vamos a poner este full screen. Que son datos, lo hicimos con datos que aporta el señor César Mieses en ese blog. Okay. Sí, ahí está. Sí. Mire, bueno, yo no lo leo de aquí, ¿verdad? Pero dice, ingreso anual per cápita, ahí están los datos. En esa comparación, el dato que acabo de señalar, 5.000 contra 650. La tasa de desempleo, aquí 14.2, en Haití 40%. Nivel de pobreza en República Dominicana 50.5, que es altísimo. En Haití 77. Nivel de pobreza, no, eso no está actualizado. No. Ya lo dije que es de 2014. Okay. Entonces, la esperanza de vida en la República Dominicana 73 años, en Haití 60 años. Tasa de alfabetización en la República Dominicana 88%, en Haití 49%. Acceso a instalaciones sanitarias, es decir, personas que viven en lugares donde hay acueducto y eso. En República Dominicana 87%, en Haití 24%. Estímulos a la inmigración, mano de obra barata, mano de obra más indefensa, corrupción en la frontera. Así es. Y emigración dominicana a otros países, porque los dominicanos entonces nos vamos a otros lugares buscando mejores condiciones de vida que las que hay aquí. Que es lo que explica la migración haitiana hacia la República Dominicana. Esos factores de la desigualdad social y económica, más los incentivos que hay aquí para motivar esa migración, es lo que explica esa situación. Si no enfrentamos el problema de esta desbordante inmigración, atendiendo a los problemas reales, objetivos, nunca la vamos a resolver. Nunca. No es diciendo que es una conspiración internacional y que ellos tienen un plan para matarnos a todos y apoderarse. Ellos no tienen un plan para Haití, mucho menos lo van a tener para otro país. Están tratando de sobrevivir. Entonces, hay delincuentes, sí hay delincuentes. Aquí hay delincuentes también y en Estados Unidos hay delincuentes. Óigame, hasta en Suecia, hay pocos, sí. Hasta en Suecia, Finlandia, en Noruega hay delincuentes. Y hay personas que van y matan a otra persona. Y en todos los lugares eso se trata como un problema individual del criminal y no de todos sus conciudadanos. Porque si fuera así, los dominicanos tuviéramos muchos problemas en el mundo. Claro que sí. Y es importante eso, que quede claro, que problemas migratorios en la República Dominicana tiene que resolverlo la Dirección Nacional de Migración, el Estado Dominicano a través de esta institución, no el Ministerio de Salud, no el Servicio de Salud, no el Ministerio de Educación, porque hay derechos que tienen que ser garantizados, como es el derecho a la salud, independientemente de la nacionalidad de aquellos que llegan buscando asistencia médica porque padecen algún tipo de enfermedad. El deber, no solo en la República Dominicana, tú le decías en España, en el mundo, es que aquellos que van buscando el que se les garantice esos derechos y ese derecho a la salud, les sea garantizado. Por eso es importante insistir con eso. Mira, Uchi, yo quiero concluir con el primer tuit que fue el que generó esa reacción por parte de ultranacionalistas en contra del director del Servicio Nacional de Salud de Chanel Rosa. Él puso ese tuit que dice: en estos días una compañera de trabajo ingresó, no sé si se puede leer eso aquí, no se lee, ingresó con una cámara a una sala de unidad de cuidados intensivos en un hospital denunciando la nacionalidad de los pacientes ingresados. Cometió dos faltas. Violó la privacidad de ellos y discriminó. Tiene que irse del sistema de salud. Ese tipo de actuación es que se requiere de los funcionarios públicos en este país, independientemente de la reacción de aquellos que, basado en un patriotismo barato, atenten, amenacen y recurran a la violencia para impedir que los derechos humanos sean garantizados en nuestro país.